Una de las victorias más completas del Real Madrid hasta el momento en la Euroliga. Vente y lo comentamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, victoria del Real Madrid 90-75 frente al Fenerbahce en un triunfo pues que me ha parecido sinceramente de lo más completo esta temporada del Real Madrid. Sin género de duda, creo que hemos hecho un partido completísimo, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Creo que a nivel de buscar al compañero, de hacer las cosas de canasta fácil, buscar cosas sencillas a la hora de encestar, hemos estado sublimes. Pero quiero destacar la defensa, el nivel defensivo, el compromiso defensivo, sobre todo en la segunda parte, pero ya en la primera parte, aunque ellos tuvieran más índice de acierto, creo que hoy el Real Madrid ha hecho un gran esfuerzo defensivo, uno de los mejores partidos a nivel defensivo, tanto a nivel exterior, como a nivel de ayudas, como dentro de la zona. O sea, creo que el Real Madrid hoy ha tenido un nivel de energía defensiva realmente muy válido, que para poder competir ante los equipos top de la Euroliga es lo que necesitas. Y hoy hemos demostrado poder ganar a uno de los cocos de la Euroliga, uno de los mejores equipos, con esta línea de trabajo. Luego, pues, hemos percutido mucho por dentro, generando mucha superioridad, pero también de fuera adentro. También ha habido algún momento de canasta con un poquito de fortuna, pero creo que también todo eso lo hemos ido buscando con una muy buena mentalidad competitiva. Varios jugadores a destacar. Dzanan Musa ha sido el MVP, jugando 16 minutos, pero hay que destacar el partido de Adán Hanga, ahí con 3 triples, lleva muy pocos en la temporada en Euroliga, pues 3 han caído en el día de hoy. El partido de Vincent Poirier, de nuevo un Vince que está mejorando y que le está dando minutos de consistencia y de oxígeno a Walter Tavares. Me quiero quedar con el partidazo de Gaby Deck, que sin tampoco tener que anotar mucho, pues desde otro tipo de tangibles estadísticos, es un jugador que aporta en absolutamente todos los parámetros y ha sido uno de los jugadores clave, sobre todo en la primera parte, pero bueno, el argentino la verdad es que ha estado muy bien. Luego sí que es verdad que Chus ha insistido un poquito en exceso con Rudy, Chacho en pista, Yabusel y Poirier, un quinteto que en la segunda parte aguantábamos pero no rompíamos. Ha habido ahí un poquito de exceso de minutaje con ese quinteto, pero creo que Chus Mateo ha rotado bastante bien, ha tenido algunos problemas de faltas con Tavares, sobre todo con Mario Gesson ya, que hoy no ha podido activarse mucho durante el partido, pero con todo y con ello, de verdad que quiero poner en valor, sacar este partido con cierta solvencia, no comodidad, pero sí con unos guarismos de mantenimiento muy buenos. Y ante un equipo pues que te juega muy bien al poste, que tiene cuatros muy móviles, gente con muy buen timing de salto, gente en la línea exterior de calidad, como Tyler Dorsey, como Guduric, Carson Edwards, Nick Calates, gente de mucho prestigio Euroliga. Y creo que la verdad el equipo ha tenido un comportamiento pues altamente válido, y la verdad es que esbozo una sonrisa viendo lo que ha demostrado hoy el Real Madrid en la pista. Era importante también que el equipo... Por cierto, ha habido un momento también muy interesante de Corneli, que me lo he dejado. Lo tenía ahí enganchado en la mente Peter Corneli con sus triples también. Es que por fuera el equipo también ha estado ambicioso y ha habido mucho equilibrio. Hemos repartido bien el balón, hemos conseguido canastas muy buenas. Me gusta cuando el equipo compite por dentro y por fuera bien, porque hay calidad, mano para tirar de 3 y gente para hacer mucha pupa y mucho daño por dentro. De hecho, el Real Madrid es el equipo que más tapones pone de la Euroliga y es el equipo dominante también en el aspecto reboteador. En eso, el Real Madrid en ese aspecto sigue mostrando que es un equipo descomunal. Nos gustará más o menos cómo juega el baloncesto en algunos instantes, pero a nivel físico pues tiene una serie de aptitudes que le hacen pues ser absolutamente top. Muy importante que hayamos sacado el partido con esta solvencia, porque tenemos que ir a jugar frente al Partizan de Belgrado y es un partido que va a ser para mí más duro que este. Creo que el ambiente y todo va a ser un partido también por la situación clasificatoria. Creo que nos va a exigir mucho el Partizan de Belgrado de Željko Obradović. El Real Madrid, que tiene ya garantizado uno de los 3 primeros puestos. Vamos a ver, o al menos tiene una pinta buenísima el poder quedar primero. Desde luego, tiene una pinta muy buena. Pero ya sabemos que últimamente el que queda primero no gana la Euroliga. El Real Madrid lo que tiene que hacer es pensar en lo suyo, evidentemente, y quedar ahí entre segundo, tercero, primero, sea lo que sea, ¿vale? Ya luego, a partir de ahí, pues veremos la suerte que tiene. Pero chicos, que me ha gustado el equipo, los pick and roll,
los triples, incluso algunos más complicados, ha habido canastas espectaculares, ha habido algún momento que hemos repartido juego muy bien dentro-fuera, buscando los bloqueos indirectos por dentro para buscar la mejor solución. En fin, creo que el trabajo a nivel pizarra ha estado bien dentro del partido, así que mi enhorabuena porque me ha gustado mucho, insisto. Ha sido uno de los partidos más completos teniendo en cuenta la enjundia del rival. También teniendo en cuenta los problemas que hemos tenido para ganar a los equipos de más nivel de la Euroliga en algunos instantes, creo que es un partido a nivel vitamínico, a nivel anímico muy bueno para el Real Madrid de básquet. Así que nada, chavales, dejadme vuestra opinión, comentario de esta victoria del Real Madrid frente al Fenerbahce de Dimitris Itoudis. ¿Qué pensáis de cara al Partizan de Belgrado, uno de los gallitos también de esta competición? ¿Qué pensáis que puede pasar? ¿Qué os está pareciendo el equipo? A mí, a nivel sintomatológico, me está dando mejores sensaciones, sin convencerme al 100%, pero me está empezando a convencer bastantes cositas, así que ojo porque hay muy buena materia, muchos jugadores, a nivel cuantitativo y cualitativo el Real Madrid es un equipo muy completo, así que cuidadito que este equipo empieza a engrasar porque hay muy buena materia prima de jugadores en el Real Madrid. Dejadme vuestro comentario, vuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.